Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Oigan, yo no sé por qué la cámara directa del Facebook, de la compu para transmitir en vivo es tan pésima. O sea, hace mucho que no me veía transmitiendo en Facebook desde la compu y no me gusta nada, pero nada de limonada. Pero no importa. Lo importante es lo que vamos a escuchar el día de hoy. En lo que se conecta les voy a dar unos tragos a mi té, que estoy agotada. Pero muy feliz de estar por aquí, porque todas las veces que me ha tocado leer alguna, o sea, aquí con ustedes en el club de lectura, siempre parece que las páginas del libro están escritas para mí. Entonces, eso me ilusiona y me emociona y sé que, aunque es la tercera vez que leo este libro, o ya lo leímos cuántas veces en el club de lectura. O sea, yo lo había leído una vez antes, ya no me acuerdo si es la tercera o la cuarta. Pero bueno, yo sé que me va a llegar un mensaje espectacular, entonces me emociona. Estamos en mi libro en la página 91, donde dice Principio del Mentalismo. En el de Sheila es la 87. En la mío, la 91. Si quieren irme a ver a Instagram, se ve mucho más linda la imagen. Pero bueno, lo importante es lo que vamos a leer. El fruto prohibido. La historia de Adán y Eva. El comportamiento biológico puede ser controlado por fuerzas invisibles, entre las que se encuentran los pensamientos. Bruce H. Lipton, doctor en biología celular. Todos conocemos la historia de Adán y Eva por ser una de las parábolas más importantes de la Biblia, y es tan importante porque nos explica la verdadera naturaleza de nuestro papel en la tierra. Nos habla de nosotros y de cómo somos los causantes de todo lo que nos acontece. Cuando entiendes esta historia, comprenderás nuestra historia y entonces tendrás el control sobre todo lo que acontece aquí en este plano. Debemos entender el lenguaje simbólico que contiene la Biblia, a menudo mal interpretado por la humanidad. No puedes dibujar los celos, la envidia, el remordimiento, el sufrimiento, pero sí puedes dibujar un hombre en llamas y representar todo ese dolor que experimenta con todas esas emociones. El infierno es una metáfora del sufrimiento humano, en todas esas emociones. No puedes representar la justicia en un lienzo, pero sí puedes dibujar una mujer con los ojos vendados y una balanza, y entonces entiendes que simboliza la justicia. Así es como la Biblia y la mayoría de textos sagrados de todas las religiones imparten sus enseñanzas. Adán y Eva no representan al hombre y a la mujer en cuanto a la diferenciación sexual, sino que representan una sola persona. Adán y Eva somos tú y yo. Representan al ser humano tal y como lo conocemos. Adán representa el cuerpo y Eva representa la mente y el alma. La historia de la Biblia nos explica que Eva comió de un fruto y entonces tanto ella como Adán fueron expulsados del paraíso, condenados a sufrir todos los males y dolores que sufre la raza humana. Este hecho sentencia de un solo golpe una ley que ha permanecido oculta durante los siglos debido a una mala interpretación humana. Eva, la mente, comió del fruto prohibido y Adán, el cuerpo, fue condenado al dolor y al sufrimiento. Es un hecho que nada puede acontecer en el cuerpo físico, en la materia, que no haya antes pasado por la mente. Por eso no es casualidad que la fruta prohibida fuese comida antes por Eva y que por Adán. Porque, como se dice en la Biblia, no es lo que por la boca entra lo que contamina al hombre, sino lo que de la boca sale. Porque lo que de la boca sale, del corazón procede. ¡Ay, ya estoy viendo mensajitos! Buenas noches, María. Buenas noches, Marta. Buenas noches, Mario. Mucho gusto. Yo soy Lorenza Orbañanos y estoy transmitiendo desde Querétaro. Ni me presenté, me puse a leer luego. Pero bueno, gusto en saludarlos. Buenas noches.
My goodness, ya me perdí aquí. Acabo de decir, del corazón procede. Aquí. Y lo que del corazón procede son nuestras creencias. Lo que pensamos, pronto sabrás más de esto. Lo que ocurre en el cuerpo no es más que el efecto de una causa que es la mente. El cuerpo simboliza la materia. No es solo el cuerpo físico, sino todo lo material. Buenas noches, Franklin. La materia es una sombra de la mente. La sombra nunca puede hacerle nada al objeto del que proviene. Imagínate tu propia sombra intentándote dañar. Así que tengamos hasta aquí en cuenta que Eva representa la mente y el alma, tanto la consciente como la inconsciente, y que Adán simboliza el cuerpo, tanto el cuerpo físico como todo lo material que nos rodea. Eva come el fruto prohibido. Y Adán es condenado al sufrimiento. La mente piensa en negativo y el alma siente miedo, y lo material se ve afectado negativamente. ¿Empiezas a comprender? Vivimos en un mundo psicosomático. La etimología de estas dos palabras por separado es muy curiosa. Psico proviene del griego psique, significa alma. Somas, en griego, significa cuerpo. El alma enferma al cuerpo, el alma afecta al cuerpo. Como se explica en la historia de Adán y Eva, nuestra realidad es psicosomática. Cuando nuestra alma siente algo, se ve manifestado en el cuerpo físico. Cuando nuestra alma siente algo, se ve manifestado en nuestro mundo material. Ay, gracias, Shay. Muy feliz de estar aquí. Gracias por la invitación. El principio del mentalismo. Aprende la verdad. Lo que tú piensas se manifiesta. Los pensamientos son cosas. Somos lo que pensamos. Todo lo que somos surge con nuestros pensamientos. Con ellos hacemos nuestro mundo. Buda. Es tu actitud la que define todo lo que sucede. Tu manera de ver el mundo es una interpretación tuya, no solo en tu cuerpo, sino también en tu mundo, también en lo material. En la realidad no hay objetos sino conciencia. Todo está hecho de conciencia. Todo lo real se convierte en real cuando nuestra atención se dirige hacia la sensación de objeto. Es decir, nuestra realidad la formamos nosotros mediante nuestros autoconceptos y los conceptos de la mayoría. Lo que experimentamos como realidad es un sueño colectivo. La conciencia colectiva crea todo lo que vemos. Lo damos por hecho, lo creemos así, lo creamos así. Para que algo se manifieste en el plano físico, antes debe haberse creado en el plano espiritual intangible. Y esto ha sido tan renombrado en todos los textos sagrados de las más antiguas religiones que se nos ha pasado por alto. Nos hemos quedado con lo superfluo, pero hemos apartado lo realmente importante. Somos creadores de nuestra realidad, somos creadores de nuestro destino. Aquello en lo que más pienses es lo que verás manifestado. Aquello con lo que más te identificas es lo que experimentarás en tu vida. Aquello en lo que te concentras se expande. La realidad es lo que tú creas que es. Del mismo modo que una gota del océano no está separada del océano, sino que forma parte de él y mantiene la misma esencia del total, nosotros somos un pedacito del universo. Formamos parte de esa sustancia universal que da vida a las cosas, de Dios si lo prefieres, y tenemos su misma esencia. De ahí que en los textos sagrados se diga una y otra vez, estamos hechos a imagen y semejanza del Creador. Como la gota de agua es al océano, nosotros somos a Dios. Somos pequeños creadores que tenemos una única finalidad, crear nuestra realidad, como lo oyes. Has venido a crear, a aprender a crear y a evolucionar. Tal y como sugiere John Wheeler, físico de la Universidad de Princeton, allá donde dirigimos nuestra atención, allá estamos creando. Mirar y examinar el mundo crea el mundo. El pensamiento se manifiesta. Los pensamientos dominantes definen tu vida y tu destino. Lo que pensaste y sentiste hace 10 años te ha llevado a la vida que tienes ahora. Recuerda que es difícil aceptar esto, pero tú ya has dejado atrás el papel de víctima.
y te hace responsable de tu vida. Lo que estás viendo manifestado en tu vida actual es producto de lo que proyectaste en el pasado. No importa si lo que piensas es bueno o malo para ti, los principios actúan y no juzgan. Las leyes del universo no disciernen entre el bien o el mal, solo obedecen y actúan con impecable precisión. ¿Alguna vez te ha ocurrido que pensaste, ojalá no pase tal cosa, y es justo lo que termina pasando? Tus peores temores se manifiestan. Aquello que evitas con todas tus fuerzas también se manifiesta. No importa si tú crees que es bueno o malo para ti o para alguien más. Si lo piensas tanto para bien como para mal, lo manifiestas. Aquí tienes varios ejemplos. Si estás tan tranquilo en tu trabajo y de repente oyes rumores de despido, inmediatamente tienes una sensación de miedo. Un escalofrío pasa por tu cuerpo. Entonces, un día ves que han echado a un compañero tuyo. Además, pones las noticias y no dejan de hablar de crisis. El miedo te invade. ¿Qué imagen mental estás proyectando? ¿Se te ha pasado por la cabeza que podrían despedirte? Además, lo has sentido el miedo y ha ocurrido solo una vez y lo has sentido varias veces. ¿Y ha ocurrido solo una vez o lo has sentido varias veces? Eres el siguiente de la lista. Puedes estar seguro de ello. Si temes que tu pareja te sea infiel, adivina qué es lo que pasará. Así empieza todo. Tienes una pareja de la cual estás muy enamorado. De repente, un día tus amigos solteros y con ganas de juerga te invitan a celebrar una noche de fiesta. Tus amigos solteros empiezan a filtrear con todo el mundo. Algunos de ellos, con suerte, consiguen cazar a su presa. Al mismo tiempo, a ti se te acercan otras chicas. Quieren bailar contigo. Accedes, tonteas, la pasas bien. Luego te enteras de que aquella chica con la que estuviste filtreando está casada. Comienzas a pensar que la gente no es tan fiel como dice, pero al fin y al cabo tú también tienes pareja y estabas filtrando, ¿verdad? A la mañana siguiente llega un amigo tuyo que se fue a un hotel con una chica la noche anterior y te cuenta que ha descubierto que esa chica tiene pareja desde hace 5 años. Ya está, ya has plantado la semilla en tu cabeza. Ahora ya sabes que hay gente infiel por el mundo. De repente te invade la duda. Piensas, ¿y si mi pareja también me es infiel? ¿Y si aquellas veces que se va con sus amigas hace exactamente lo mismo que todas aquellas chicas que conocí la noche anterior? Empiezas a proyectar imágenes mentales de tu chica siéndote infiel. Quieres evitarlo, pero no puedes dejar de pensar en eso. Te entra el miedo. Ahora estás pensando en la infidelidad de tu chica. Y también estás sintiendo una emoción como si lo fuera. Estás abriendo la puerta hacia la manifestación de tus peores temores. Tanto en la primera historia como en la segunda ha ocurrido algo en común. En las dos historias has estado condicionado por una fuente externa. Eso te ha hecho pensar que esa situación se puede dar. Al pensarlo, has sentido miedo. El siguiente paso, si no frenas eso, es que lo verás manifestado. Por eso, nuestros peores temores se manifiestan. Ahora verás por qué. Estas dos historias son ejemplos reales de que han ocurrido y seguirán ocurriendo en personas que se encuentran en el estado de victimismo. Pero tú ya empiezas a comprender algo. La verdad, lo que piensas se manifiesta. Como tus peores pesadillas y tus mejores sueños se inician por un pensamiento. La vida de un hombre es lo que de ella hacen sus pensamientos. La vida de un hombre es lo que de ella hacen sus pensamientos. Marco Aurelio. La fórmula mediante la cual manifestamos la realidad es la siguiente. Los pensamientos nos conducen a una emoción, la emoción nos lleva a la acción nos lleva a los resultados. Pensamiento, emoción, acción, resultados. Cuando piensas que algo malo va a pasar, automáticamente tienes una sensación. Esa sensación te empuja o te paraliza. Y en función de si has sido empujado o paralizado, obtienes un resultado u otro. Con lo cual, el origen ha sido un pensamiento. Alimentad el espíritu con grandes pensamientos. La fe es en el heroísmo, hace los héroes. Benjamín Disraeli. Y de ahí que Adán llamara a Eva madre, pues la mente es la creadora de todas las cosas. Y por eso se dice que Eva es una costilla de Adán, porque el cuerpo y la mente no están separados, sino que uno es un reflejo del otro. Lo que ves en el cuerpo es lo que refleja la mente.
Otro ejemplo. Es la temporada de invierno, estás viendo tu programa favorito en televisión y de repente ponen anuncios. Uno de ellos aparece una persona con un resfriado monumental. Ves a una persona muy congestionada, tosiendo y con cara de enferma. Luego te anuncian el remedio, su medicamento. Pero tú ya te has formado un cuadro mental. Ya te has acordado de los años anteriores en que tú también estuviste resfriado. Te entra miedo solo de pensarlo, pero lo piensas y sientes esa sensación. No tardarás demasiado en tener el mejor resfriado que el universo te pueda regalar en ese momento. Ahora, ¿qué determina nuestros pensamientos? ¿Por qué pienso negativo si yo me esfuerzo en pensar en positivo? ¿Por qué hay gente que todo lo ve negro y gente que todo lo ve de colores? La respuesta a todo esto está en las creencias, la llave maestra. Según un hombre piensa en su corazón, así es él. Proverbios 23:7. Son desconcertantes los numerosos casos de personas con enfermedades incurables que de pronto experimentan una curación espontánea, no instantánea. Anthony Robbins, autor y conferencista internacional, nos cuenta en su libro que tuvo el placer de poder entrevistarse con el profesor de Yale, Bernie Siegel, el cual le compartió algunas de sus experiencias con enfermos de trastorno de personalidad múltiple. Según cuenta Siegel, cada vez que una de estas personas cambiaba de personalidad, era tal su convicción de que estaban realmente interpretando otro papel de que realmente eran otra persona, que incluso experimentaban cambios físicos inmediatos. El resultado, sus cuerpos se transformaban literalmente delante de los ojos de los propios investigadores. En el momento del cambio de personalidad, se reportaban en esos pacientes cambios instantáneos en el color de los ojos, aparición o desaparición de cicatrices y marcas físicas, enfermedades como diabetes o hipertensión, todo ello dependiendo de la personalidad de la persona a la que estaban representando. Espectacular. Las creencias son el puente entre tu yo actual y lo que siempre soñaste ser. Ay, perdón, me dio mucha sed. Sigamos. Hola, Tamara. Las creencias son el puente entre tu yo actual y lo que siempre soñaste ser. Dos personas se encuentran en un campo de concentración nazi. Una de ellas se prepara para su muerte. La otra solo piensa en lo mucho que le queda por hacer. Una sobrevive, la otra no. Dos personas cumplen 70 años. Una de ellas se prepara para su final. La otra decide aprender a nadar y comienza a realizar récords mundiales en su categoría máster. ¿Qué hay de diferente entre ellas? ¿Qué es lo que marca la diferencia en la vida de las personas? Recuerda qué tipo de conversaciones tenían tus padres respecto a los temas que más te interesan en esta vida. Salud, dinero, amor, o sea lo que te preocupe en estos momentos. ¿Has oído alguna vez a tu padre decir cuando le pedías dinero, ¿tú crees que soy Rockefeller? ¿Alguna vez has oído decir que los ricos son malas personas porque estafan a los pobres? ¿Has oído decir alguna vez que el dinero no tiene amigos? ¿Que el dinero es causa de peleas entre familias a causa de las herencias? ¿Has visto a tu madre o a tu padre tratarse mal, ya sea verbal o físicamente? ¿Se daban muestras de cariño o eran desprecios? ¿Tus amigos han tenido suerte en el amor o han fracasado? ¿Has oído alguna vez que si pisas un charco en invierno y coges frío entonces te resfrías? ¿Has escuchado que el invierno se cogen gripas? Adquirir desde joven tales o cuales hábitos no tiene poca importancia, tiene una importancia absoluta. Todo esto son condicionamientos, estamos condicionados desde nuestro nacimiento. Nacemos como tabula rasa, sin información, y morimos infectados de creencias, juicios, condicionamientos y presuposiciones que nos limitan. ¿Por qué un niño tiene grandes sueños y luego termina siendo otra cosa? ¿Te acuerdas de los sueños que tenías cuando eras niño? Desde que tenemos uso de razón, empezamos a condicionarlos por lo que dicen y nuestro entorno. Para obtener información de la realidad, utilizamos nuestros sentidos. Así es como nos condicionamos por lo que dicen las personas de nuestro entorno, por lo que vemos que hacen y por las experiencias que vivimos con ellos. Si en tu familia has vivido el amor, tus padres se trataban con muchísimo cariño y admiración,
se adoraban, tenían un respeto mutuo. ¿Qué crees que vas a esperar tú de la vida? Esperarás más de eso, a menos que un día tus amigos solteros y con ganas de juerga te convenzan de ir a una fiesta y empieces a ver infidelidades, y eso te afecte lo suficiente para que el miedo entre en tu cuerpo. ¿Me hago comprender? Hola Norma, saludos hasta Tarapoto. Muy pronto voy a estar en Perú. Voy a Perú, parece ser casi seguro última semana de mayo o la primera de junio. Ojalá me toque conocer Tarapoto. No hay nada que esté más enteramente en nuestro poder que nuestros pensamientos. René Descartes. Si tú crees que eres saludable, pase lo que pase, serás saludable. Si has visto a tus padres saludables, o si, aunque haya tenido alguna pequeña enfermedad, no se han recreado en el papel de enfermos y han salido de ella con facilidad y sin grandes aspavientos, entonces tú serás saludable. Ya sea que pises un charco en pleno invierno, cojas frío con el aire acondicionado u oigas en la televisión que hay epidemia de gripe. Tú eres saludable, así lo crees y así será. De pequeño recuerdo que mi hermano y yo salíamos a la calle en invierno después de ir a la piscina con el pelo mojado. Las madres de mis amigos le decían siempre a mi madre que cómo nos dejaba ir siempre con el pelo mojado con el frío que hacía, que nos íbamos a resfriar. Ellas siempre tapaban mucho a sus niños, les ponían la bufanda hasta las cejas curiosamente. ¿Sabes qué? Mi hermano y yo nunca nos resfriábamos y los niños que siempre andaban tapados eran los primeros en caer enfermos. Porque detrás del acto, querer proteger al niño, está el miedo de que caiga enfermo. ¿Y cómo vas a descubrir? El miedo y la fe son lo mismo, ambas son fuerzas creadoras. ¿Te has dado cuenta de que aquello que temes termina ocurriendo? Si en tu familia el dinero ha sido una fuente de problemas, si tus padres te han enseñado que el dinero es la raíz de todos los males y es mejor ser pobre porque si no tienes muchos problemas, si tus padres te han enseñado que los ricos son malas personas y tú te consideras buena persona, entonces, inconscientemente, ¿crees que querrás ser rico? Por supuesto que no. Tú eres buena persona. Además, no quieres problemas en tu vida y quieres el bien y no el mal en tu vida, ¿verdad? Y entonces el dinero se aleja de ti siempre y no sabes por qué. Recuerdo claramente a un amigo hablándole de este tema, criticando a los ricos porque había visto en televisión, revistas, etcétera, y siempre se estaba quejando por su bajo sueldo. Entonces le pregunté, ¿cuántos ricos conoces personalmente? Su respuesta era de esperar, 0, ninguno. Ni tus peores enemigos te pueden hacer tanto daño como tus propios pensamientos. Buda. ¿Entiendes cómo funciona el juego? Piensa también. ¿Cómo te educaron en el colegio? Hasta los 7 años absorbemos todo lo que vemos en nuestro entorno y no lo cuestionamos. Cómo actuaban tus padres afecta, pero ¿y tus profesores y tus compañeros de clase? ¿Entiendes que ellos también tenían sus propios condicionamientos y que su forma de actuar te afectó también? De ahí que los ricos sean más ricos, los pobres más pobres. Si vas a un colegio de ricos, te juntarás con niños que tienen patrones de ricos heredados de sus padres y tú, por imitación, los absorberás también. Lo mismo ocurre al contrario. Esta misma teoría sirve para otro tipo de conciencias, como el amor y la salud. La riqueza es un estado de conciencia, la salud es un estado de conciencia, el amor es un estado de conciencia. Es un paradigma. Es en el que crees firmemente, son tu conjunto de creencias en relación a un tema. 4 vías de condicionamiento. Durante el proceso de aprendizaje condicionado, las conexiones neuronales entre los estímulos y las respuestas que provocan estos estímulos se unen para asegurar un patrón repetitivo que asegure el mínimo gasto energético. La naturaleza funciona por la ley del mínimo esfuerzo. Estos patrones son los llamados hábitos. Si quieres saber cómo funciona tu cerebro el 90% del día, observa lo que ocurre cuando el doctor golpea tu rodilla e inmediatamente esta produce un movimiento de la pierna. Así actúan tus pensamientos la mayor parte del día, por un acto reflejo. Te pasas el día reaccionando ante los diferentes estímulos de tu entorno, es decir, todas las cosas que suceden en tu vida. De esta forma, cuando ocurre un hecho, automáticamente te sientes bien o mal como un acto reflejo, sin pasar por tu razonamiento. Simplemente reaccionas. Ese mismo hecho provoca en ti una serie de pensamientos reflejo que te llevan a un estado emocional.
Pero, ¿quién o qué determina esa reacción? El ser humano no solo tiene una manera de aprender y es por imitación. El ser humano solo tiene una manera de aprender y es por imitación. Desde que nacemos nos pasamos 2 años escuchando y mirando, luego empezamos a hablar y poco a poco vamos haciendo lo que vamos a hacer. Tanto en la palabra como en los gestos y acciones, los hábitos del padre pasan al hijo. Y si son buenos, perfecto. Si son malos, nos condicionamos por 4 vías. Genética. Ivan Pavlov, físico ruso, famoso por su experimento El perro de Pavlov, Aunque esta no fue su única investigación, obviamente, en otra de las aportaciones reveló que la genética tenía una carga importante en nuestro comportamiento. Para ello, colocó 2 cajas distintas con diferentes gusanos. En una de ellas, cada vez que abría la caja para darles de comer, proporcionaba un pinchazo a los gusanos que se encontraban en las ramas más elevadas. En la otra caja no hacía nada más que simplemente proporcionarles alimento. Al cabo de 2 generaciones, los hijos de los gusanos de la primera caja no subían a la superficie a pesar de que ya no los pinchaba. ¿Cómo podían saberlo? Llevaban una carga genética que les ayudaba con su supervivencia. Es cierto que existe una predisposición genética, pero lamentablemente mucha gente se acoge a eso para justificar su carácter, sus acciones, incluso sus enfermedades. Un gran número de personas están esperando la explosión de ese cáncer que tuvieron su madre y su hermano, porque la genética así lo dice. Según el doctor Bruce H. Lipton, biológico celular de la Universidad de Wisconsin y uno de los pioneros en los estudios de la Universidad de Stanford, autor del libro Biología de la Creencia, nuestro potencial genético nos afecta en solo un 2%. El resto es causa del ambiente, factores psicológicos, espirituales y emocionales, según las palabras del Dr. Lipton. Por lo tanto, el 98% de nuestros condicionamientos vienen por las otras 3 vías, que son condicionamiento visual, es todo aquello que observamos, la manera en que nuestros padres interactúan entre ellos, cómo manejan el dinero, qué manera tienen de comer, cómo se relacionan con sus amigos, etc. Condicionamiento auditivo, las palabras y expresiones que usan nuestros padres y nuestro entorno desde que nacemos condicionan la manera en cómo hablaremos y nos expresaremos nosotros, pero también las ideas que entran en nuestra mente. Experiencias específicas. Si tienes una experiencia positiva o negativa, eso deja un aprendizaje de tal modo que más adelante, cuando se repita la misma situación o una similar, actuarás de distinta forma. Estas 3 vías de condicionamiento determinan cómo piensas, cómo te sientes y cómo actúas en tu vida. Pienses en ello conscientemente o no, pues la mayor parte del día funcionan por automatismos. La información que recibimos poco a poco configura nuestro sistema de creencias y todo esto ocurre desde que somos unos niños. Si el niño vive en un ambiente de crítica, aprende a condenar. Si el niño vive en un ambiente de hostilidad, aprende a pelear. Si el niño vive en un ambiente de ridiculez, aprende a ser tímido. Si el niño vive en un ambiente de tolerancia, aprende a tener paciencia. Si el niño vive en un ambiente de estímulo, aprende a tener confianza. Si el niño vive en un ambiente de amor, el amor regirá su vida y sus decisiones. Así es, nuestro entorno nos afecta y nos define. Parafraseando a Zig Ziglar, no puedes volar como un águila si estás rodeado de pavos. Tu manera de pensar y de actuar la define en gran parte tu propio entorno. ¿Qué tipo de personas te rodean? ¿En qué ambiente vives? Debemos tener en cuenta que es la suma de muchos factores lo que afecta a nuestras creencias, pero, en última instancia, el principal responsable eres siempre tú, y tú, y tú. Imagínate que te enseño las llaves de mi coche y te digo, estas llaves conducen mi coche. En cierto modo te digo la verdad, pero la auténtica verdad es que yo pongo las llaves en el contacto, yo cojo el volante, yo aprieto el acelerador y yo decido a dónde voy. ¿Cierto o muy cierto? En los seres vivos menos avanzados, el cerebro necesita de la experiencia para dar los aprendizajes como válidos. El problema de nuestro maravilloso cerebro es que somos capaces de autorizar informaciones externas con solo escucharlas. Las aceptamos como válidas. Pero ¿qué ocurre si esas ideas son erradas?
Una vez la ha aceptado del subconsciente, este producirá el reflejo externo sin ni siquiera razonar. Elige tus fuentes, el consejo de Sócrates. En la antigua Grecia, 469-399 a.C., Sócrates era un maestro reconocido por su sabiduría. Un día, el gran filósofo se encontró a un conocido que le dijo muy excitado: Sócrates, ¿sabes lo que acabo de oír de uno de tus alumnos? Un momento, respondió Sócrates. Antes de decirme nada, me gustaría que pasaras una pequeña prueba. Se llama la prueba del triple filtro. ¿Triple filtro? Así es, eso es, continuó Sócrates. Antes de contarme lo que sea sobre mi alumno, es una buena idea pasarlo por un poco y filtrar lo que vayas a decirme. El primer filtro es el de la verdad. ¿Estás completamente seguro que lo que vas a decirme es cierto? No, me acabo de enterar y... Bien, dijo Sócrates. Así que no sabes si es cierto lo que quieres contarme. Veamos el segundo filtro, que es el de la bondad. ¿Quieres contarme algo bueno de mi alumno? No, todo lo contrario. ¿Con qué? Lo interrumpió Sócrates. ¿Quieres contarme algo malo de él? Que no sabes ni siquiera si es cierto. Aún puedes pasar la prueba, pues queda el tercer filtro, el filtro de la utilidad. ¿Me va a ser útil esto que me quieres contar de mi alumno? No, no mucho. Por lo tanto, concluyó Sócrates, si lo que quieres contarme puede no ser cierto, no es bueno ni es útil, ¿para qué contarlo? Filtra siempre la información que entre en tu mente, pues ya sabes que tus pensamientos se manifiestan. Los pensamientos son cosas, elige bien las fuentes de las que bebes. ¿Cómo se forma una creencia? Es posible que el universo no sea más que un holograma creado por la mente. David Bohm. Sabemos que nos condicionamos por 3 vías y que todos esos condicionamientos pasan a formar parte de tus creencias. Las creencias son ideas que les damos un sentimiento de certidumbre me distraje un momento. Por ejemplo, si crees que eres guapo porque tus padres te lo han hecho saber desde que eras pequeño, porque cuando vas por la calle la gente se gira para mirarte, porque siempre te ha gustado alguien, has tenido reciprocidad por su parte, porque gracias a todo eso tú te miras al espejo y te gustas, entonces ya tienes las suficientes referencias como para formar una creencia. Y ahí está la primera clave de cómo se forma una creencia, la repetición. Cuando repetimos una y otra vez una idea, formamos una conexión neuronal nueva que nos lleva a actuar de manera automática cada vez que sea necesario. Esto ocurre porque nuestro cuerpo y nuestra mente funcionan por la ley del mínimo esfuerzo, al igual que en la naturaleza, que busca gastar siempre el mínimo de energía. ¿Te ha pasado alguna vez que te has despertado y cuando te has podido dar cuenta, has llegado al trabajo y has pensado, ¿cómo diablos he llegado hasta aquí? Es porque el 90% del día en automático, porque ya hemos formado esas conexiones neuronales que hacen que ante determinados estímulos nosotros reaccionamos de determinada manera. Por eso hay personas que siempre piensan negativo y hay otras que siempre positivo. Tiene que ver con sus creencias. La siguiente manera de formar una creencia es por el alto impacto emocional. ¿Recuerdas dónde estabas el día 11 de septiembre del 2001? ¿Qué estabas haciendo? Ese día hubo un atentado de las Torres Gemelas en Estados Unidos. ¿Te impactó? Por eso lo recuerdas. ¿Recuerdas la primera vez que experimentaste el desamor? ¿Recuerdas cuando probaste el carnet de coincidir? ¿Recuerdas el día en que tu hijo nació? ¿Recuerdas el día en que te graduaste? Todas esas experiencias provocan un alto impacto de emoción en ti. Cuando tienes un alto impacto emocional, formas una conexión neuronal y si lo repites con asiduidad, esa conexión se va haciendo cada vez más fuerte y más fuerte. Hola Oralia, ¿cómo estás? Buenas noches. Ahora, ante determinado estímulo, ya no hace falta que te esfuerces. Tu cuerpo reacciona automáticamente. En invierno la gente se resfríe. Pones la tele y te anuncian fármacos para el resfriado, y te ponen imágenes de gente resfriada, luego ves a alguien de tu entorno resfriado, escuchas en el telediario que hay epidemia de gripa, todo eso te asusta, ya sabes lo que es estar resfriado y no te gusta, tienes un alto impacto emocional. Además, tienes suficientes referencias, te lo repiten hasta la saciedad. Televisión, amigos resfriados, anuncios de fármacos, etc.
Ya está, ya has hecho tu repetición y el universo te va a obsequiar el mejor resfriado que disponga. Pones la televisión y ves que hablan de crisis económica, ves que en tu trabajo han despedido a varias personas, cuando quedas con amigos para tomar algo hablan de crisis. Y has formado tu conciencia de crisis, tus creencias están listas, pronto serás despedido, te quitarán parte del sueldo o de alguna u otra manera vivirás la crisis. Tienes una relación espectacular, vivís momentos mágicos. Pronto un amigo tuyo te dice que acaba de dejar con su pareja. Ves una película en que los protagonistas viven el desamor, pones tu canción favorita en la radio y adivina de qué habla. Las mejores canciones de amor son de desamor. Así que pronto empiezas a pensar en esa posibilidad para ti. Y es cuestión de tiempo que de alguna u otra manera lo veas manifestado en tu vida. Debemos tomar conciencia de por qué hacemos lo que hacemos. Cuando era pequeño, mi madre tenía por costumbre cortar las puntas del pan para calentarlo. Entonces le pregunté por qué hacía eso y me dijo que no lo sabía, pero que la abuela también lo hacía. Entonces le pregunté a mi abuela y me dijo que mi bisabuela lo hacía. Pude ir a mi bisabuela y preguntarle, y me dijo que cuando ella era joven calentaban el pan en la sartén y que tenían que cortar las puntas porque no cabía dentro. En otro famoso estudio realizado en 1900... ya no sé dónde voy a acabar. Todavía me falta. En 1948, llamado Framingham Heart por el National Heart Institute, se constató tal efecto de manera sorprendente. Con una muestra de 5.209 hombres y mujeres, tuvo resultado que las personas que creían tener una tendencia a sufrir enfermedades de corazón tenían 4 veces más posibilidades de morir por estos efectos que aquellos que no tenían esas creencias. Del mismo modo también existe el efecto nocebo, es decir, el poder de los pensamientos negativos. Es un programa de Discovery Health Channel. Se narra la historia del terapeuta de Nashville, Chiflon Meador, el cual relata su experiencia por un paciente de cáncer de estómago. Al parecer, en ese momento el cáncer de estómago se consideraba letal. El paciente duró 3 semanas. En la posterior autopsia se comprobó que el paciente no había muerto de cáncer. Tampoco encontraron síntomas de nada que pudiera matarlo. ¿Murió porque creía que se iba a morir? Los pensamientos positivos y negativos tienen consecuencia en nuestra salud y en nuestra vida. Una nueva creencia se instaura en el subconsciente cuando ocurre alguna experiencia que nos da los suficientes motivos para adoptarla. Por ello, cuando participas de uno de nuestros seminarios o eventos, tu subconsciente recibe un alto impacto. Las barreras entre lo posible y lo imposible empiezan a debilitarse. Rompes tus antiguos patrones mentales y comienzas a creer en que quizás todo aquello que te estaba limitando no es más que un producto de tu mente, pero no es real. En general, lo que consideramos real con respecto al mundo es más importante que lo que realmente es el mundo. Si creemos con absoluta claridad, nuestro subconsciente lo transformará en realidad. No tienes que ver para creer, tienes que creer para ver. Tu mundo externo es el resultado de tus creencias. Recuerdo cuando fui a conocer por primera vez de esto. Llevaba muy poquito tiempo conduciendo. Recién aprobado el carnet de conducir, tenía que estar con 100 ojos puestos en lo que estaba haciendo. Mirar por los espejos, presionar el embrague, luego el acelerador, cambiar de marcha, todo un reto. De pronto un día, sin saber cómo, me planté en mi lugar de entrenamiento y pensé, wow, ¿cómo he llegado hasta aquí? Había hecho todo el camino que normalmente hacía, pero no había sido consciente. Ya había asimilado la conducción y la realicé en automático. Y así actuamos la mayor parte del tiempo, en piloto automático. Como el 90% del día actuamos de manera inconsciente por automatismos para mantener la ley del mínimo esfuerzo por la cual se rige la naturaleza, nuestras creencias y convicciones determinan las acciones que emprendemos. Dependiendo de nuestras creencias, tomaremos unas decisiones u otras y esas decisiones marcarán nuestro rumbo y nuestra vida. Ahí donde está tu mente, estás tú. Solo el 10% del día somos conscientes de lo que estamos haciendo, el otro 90% es automático. Por lo tanto, nuestro subconsciente es el que determina el 90% de nuestra vida. Y nuestro subconsciente está formado por nuestras creencias están formadas por nuestros condicionamientos.
lo que hemos oído, visto y nuestras propias experiencias. Ahora ya sabes que percibimos la realidad a través de un filtro que son nuestras creencias. Imagínate que llevas puesta unas gafas para poder ver el mundo. Ahora coges y te pones otras gafas de color azul y automáticamente empiezas a ver la realidad de color azul. Quedando sin pila en Instagram. Esas emociones determinan nuestras acciones y nuestras acciones nos llevan a los resultados. Los resultados son nuestros sueños, lo que queremos, la vida que deseamos. Si queremos dirigirnos hacia la vida de nuestros sueños, entonces debemos recondicionarnos. Debemos cambiar nuestras creencias, vaciarnos para llenarnos de lo nuevo. En definitiva, debemos desaprender. Ahora ya sabes que todo pensamiento que estimule tus emociones se cristalizará en tu subconsciente, formando un reflejo de que se disparará automáticamente ante un estímulo. Estas cristalizaciones forman tus creencias, y si estas creencias reciben suficientes referencias durante el suficiente tiempo, formarán una convicción. Cuando un pensamiento se vuelve convicción, ya no hay lugar para las dudas, entonces el camino es rápido y sin obstáculos. Has obtenido claridad, estás limpio. El universo no tiene resistencia para poder manifestar tu deseo y todo fluye. No tienes que esforzarte, sino que todo ocurre con suavidad. Ni siquiera te lo esperas y te preguntas, ¿cómo ha sucedido tan fácilmente? ¿Alguna vez has tenido esta sensación? Ahora ya sabes por qué. Ay, yo sí la he tenido. Ahora ya sabes. Ahora ya conoces la llave maestra, tus creencias. Observa si lo que estás haciendo ahora te sirve. El principal problema de las personas es que no se paran a pensar si lo que están haciendo en estos momentos les sirve o no para llegar a donde ellos quieren llegar. Normalmente la vida funciona del siguiente modo. Tenemos una experiencia, esa experiencia se filtra a través de nuestras creencias y le ponemos una etiqueta, el lenguaje. Esas palabras que utilizan le dan un significado a esa experiencia que has vivido. Ese significado determina tu comportamiento y tu comportamiento determina el resultado que tendrás. Lo malo de todo esto es que la mayoría de las veces dejamos que nuestros resultados determinen dictaminando nuestras creencias. No nos planteamos las creencias, de dónde vienen, te las ha dado Dios, son de tus padres. La experiencia determina tus creencias. Esas creencias las ordenas y les pones etiquetas. Lenguaje. El lenguaje le da un significado a aquello que tú has vivido. Según el significado que le hayas dado, tendrás un comportamiento. Ese comportamiento determinará tu resultado y en función del resultado habrás vivido una experiencia que formará nuevas creencias, las cuales etiquetarás con tu lenguaje, etc. ¿Entiendes? Si queremos cambiar el contenido, nuestra mente, debemos cambiar el contexto. Imagínate un vaso lleno de agua. Si queremos cambiar el contenido del vaso, debemos cambiar el contexto. No vas a poner vino Gran Reserva en un vaso de plástico. Si quieres tener una vida extraordinaria, tendrás que crear un nuevo contexto. El contenido es el vino, el contexto es el vaso. El vaso representa tus creencias, convicciones, tus valores, tu identidad, tus asunciones y tus presuposiciones. Entender cuáles son tus creencias, de dónde vienen, si estas te capacitan o no, cuál es tu identidad, quién eres en realidad, tus valores y las cosas que das por hechas sin ni siquiera cuestionarlas. Todo eso es clave para entender por qué estás donde estás y qué hacer si quieres llegar más lejos. Como ves, te estoy dando suficientes referencias para que entiendas cómo nuestra mente está condicionada y que sobre eso creamos nuestro mundo. No tienes por qué seguir viviendo en un mundo creado por otros, si no puedes elegir qué creer y qué no, y a partir de eso crearás tu propio mundo. ¡Listo! Pues muchas gracias a todos los que estuvieron por aquí. Espero que sigan teniendo una hermosa tarde, noche de viernes y espero estar por aquí muy prontito. Bye.